y voy. Vaya, pero decime cuánta gente hay. Que yo es lo mismo, yo no voy a empezar hasta que el pueblo esté ahí. Si no, mejor dejo de dar la clase. No voy a estar hablándole al aire. Nombre de mi padre. El moradito era, ¿verdad? Empezar la clase. San Pedro Camisón. Ten piedad, Jehová de los ejércitos. Cuerpo pastoral, coordinaciones, líderes de ministerios, predicadores de columnas, conexiones y chiquis. Si ustedes no toman con seriedad el sentarse a aprender, ¿cómo esperan que los tomen a ustedes con seriedad cuando vayan a dar la obra? Cosecha lo que siembra. Muy bien. Vamos a iniciar y recordarles que la virtualidad de la clase no implica ausencia de responsabilidad. Oyen, así que por favor tomen en serio la clase. Hemos cerrado el personaje de David. Hoy vamos a iniciar un personaje que también resulta muy fascinante. Es Nehemías. Su nombre, el Señor consuela. Nehemías no es sacerdote, no es profeta, no hay, digamos, en su perfil bíblico una nota como la que estamos acostumbrados a entender con los profetas o los mensajeros, pero Nehemías tiene una auténtica vocación, digamos. Nehemías tiene una... Es más, vamos a estudiar hoy el capítulo 1 y capítulo 2. Y vamos a estructurar estos capítulos desde la perspectiva de un auténtico relato de vocación.
Y vamos a agregarle un adjetivo a esta vocación que puede complicar a algunos, de vocación política. Con Nehemías vamos a aprender que la política es una preocupación de Dios y por ende, al ser preocupación de Dios, se convierte en una vocación humana. La política es una vocación y ese es el gran problema que tenemos hoy día con los políticos, que entran a la política no por vocación, sino por intereses de cualquier índole, pero falta vocación, falta preocupación, angustia por la ciudad, porque la ciudad refleje la gloria de Dios, refleje los intereses de Dios. Estamos acostumbrados a ver a los hombres de Dios en el templo, en la corte, digamos, como profetas, pero no a entender el hombre de Dios en la política. Nehemías es una línea como de política que arranca desde José, hijo de Jacobo, Moisés, Daniel, Mardoqueo, Esther, y aquí entra Nehemías, que hará una pareja ministerial con Esdras, y Esdras sí va a trabajar el campo, llamémosle espiritual, el campo de la reconstrucción espiritual. Pero con Nehemías vamos a aprender que un país no se puede reconstruir de manera completa si no se reconstruye también políticamente. No solo se reconstruye un país espiritualmente. Podemos caer en el engaño de creer que con solo predicar el evangelio automáticamente la nación va a experimentar transformaciones. No. Sí hay espacio para la reconstrucción espiritual. Es más, diríamos que la reconstrucción espiritual es la génesis. Sin embargo, no lo es todo. Debe existir una reconstrucción política. Y eso es Nehemías. La reconstrucción política de una nación. Y cuando hablo de política, hablo de su infraestructura, hablo de su economía, hablo de sus relaciones, hablo de una serie de aspectos que forman la estructura de una sociedad. El talón de Aquiles más grande de la iglesia evangélica y su aporte a América Latina ha sido olvidar a personajes como Nehemías. Ha sido arrinconar a personajes como Nehemías en una espiritualización, en una alegorización, o en todo caso reducirlo a un ámbito de liderazgo meramente, que es como casi siempre se ha identificado a Nehemías. Pero no se nos dice liderazgo de qué. No es cualquier liderazgo, es el liderazgo de la reconstrucción política de un país. Una nación como El Salvador no solo necesita de hombres de Dios en el mundo de la iglesia, en el mundo de la espiritualidad, sino de hombres y mujeres de Dios en el mundo de la política, pero con claridades espirituales que sean capaces de transformar estructuras de opresión, como lo veremos, creo que el próximo martes, el capítulo 5, donde es un capítulo maravilloso de la transformación de estructuras
en pro de la justicia. Sin justicia no hay reconstrucción política. Sin preocupación por los pequeños y oprimidos no hay transformación de la política. Nehemías es un libro que nos enseña esto. Nehemías derriba de una vez por todas ese mito fraudulento que existe en la vox populi evangélica, que el evangelio no debe meterse en política. Esa es una afirmación repleta de ignorancia, repleta de ironía, diría yo, y repleta del más burdo engaño que podamos tener. Decir el evangelio y la iglesia no se meten en política es ignorar quién es Dios en la Biblia y es ignorar el carácter fundamental de la Biblia. La política es una dimensión de Dios y es un carácter de la Biblia. La Biblia tiene una vena muy política. Los evangélicos han creado ese mito, herederos de un discurso fraudulento y falso norteamericano. Los misioneros que llegan a América Latina le meten al evangélico no meterse en política. Pero ellos, en Norteamérica, los evangélicos participan en política y no necesitan renunciar a su identidad ministerial. Por eso usted ve cómo hay reverendos que aspiran a la presidencia, por ejemplo, y no tienen por qué renunciar a su estatus religioso. Pero cuando vinieron aquí, nos metieron a nosotros que no nos metiéramos en política. Por tanto, derribar el engaño norteamericano que el evangelio y la iglesia no se meten en política es una señal de madurez. Es una señal de quitarnos esa paternidad, o más bien ese paternalismo enfermizo del norteamericanismo en el mundo evangélico. Mientras no hayan nuevas políticas, la restauración de un país no puede ser completa. Mientras no haya transformaciones políticas, transformaciones de estructuras, mientras no haya justicia en un país, no se puede decir que la gloria de Dios ha llenado ese país. La gloria de Dios es mucho más, va mucho más allá de los distintivos religiosos. La gloria de Dios tiene que ver con que la sociedad refleje los propósitos de Dios. Y en el antiguo Israel, los grupos privilegiados de esa política divina eran los extranjeros, las viudas y los huérfanos, es decir, los más vulnerables. Mientras una sociedad no viva para los más vulnerables, no se puede decir que está bañada de la gloria de Dios. Así que, ¿qué tenemos con Nehemías? Pues tenemos una vocación política, una auténtica vocación. Y yo quiero sostener que el capítulo 1 y 2 es un relato auténtico de vocación política de Nehemías. Es como nosotros. No podemos pensar que el evangelio ha llegado a nuestras comunidades solo porque hay una campaña o porque hay
una predicación. Si la comunidad después de esa predicación sigue igual, pues ahí no ha pasado nada. Tiene que haber encarnación del Evangelio en la vida de la comunidad. Entonces eso implica hacer un trabajo comunitario. Significa insertarse en la comunidad. Y eso es lo que Nehemías nos va a enseñar. No es cuestión solo de llegar como una escaramuza y salirse, no. Es llegar e instalarse en la comunidad y transformarla. Nehemías no hará a distancia la obra. No, se va a movilizar y se va a instalar en la comunidad. Y desde la comunidad va a construir la ciudad de acuerdo a una política que él cree está inspirada en Dios. Así que vamos a estudiar el capítulo 1 y 2, donde yo creo que se dan, vamos a hacer primero la estructura, se dan todos los componentes básicos en un relato de vocación. ¿Y cuáles son esos componentes? Bueno, uno, la llamada. Normalmente en los relatos de vocación la llamada viene con una teofanía, es decir, una manifestación de Dios, un aparecimiento de Dios. Ahora, aquí tenemos también una teofanía, pero no a la manera que estamos acostumbrados de hablar tradicionalmente, una teofanía, porque la llamada de Dios no solamente viene del cielo, puede venir también de la tierra. La llamada de Dios no solamente es una voz que viene del cielo, la llamada de Dios también es una sangre que clama desde la tierra, como la de Abel. La voz de Dios se debe de escuchar de diferentes formas. Las manifestaciones divinas, las teofanías divinas vienen revestidas a veces de mucha humanidad. No solo es una voz del cielo, también puede ser una voz desde la tierra. Y no solamente es la voz de un ángel, que casi siempre está presente en la teofanía, también puede ser la voz de un humano, que en este caso será la voz de su hermano Hananí. Allí diríamos del 1:1 hasta el 3 tenemos la llamada. Ya vamos a estudiar en detalle este bloque de la llamada. Dios llama a Nehemías. Claro, reitero, no esperemos una voz del cielo, una voz de ángel. Dios llama y llama con una voz de la tierra, con una voz de un humano, con una voz de un hermano. Las formas en que Dios nos llama son diversas. Luego de la llamada tenemos la respuesta. Y la respuesta la tenemos del 1:4 hasta el 11. Hay una serie de componentes que vamos a ver en detalle también, pero aquí tenemos que Nehemías no rechaza, sino que dispone su corazón al llamado.
su respuesta es positiva, su respuesta es favorable. Luego tenemos lo que creo yo es la misión, que es otro componente de los retos de vocación. Hay una misión. Y esa misión la encontramos en el 2:1 hasta el 10. ¿Y por qué defino este bloque como misión? Porque cuando él se dirija al rey y le solicite, él está entendiendo su viaje a Jerusalén no como un viaje de turismo, no como un viaje de una mera visita, sino como un envío. Él se ve como un enviado, y lo dice cuando le preguntan en el versículo 5, particularmente el versículo 5. Y respondí al rey: si le place al rey y está satisfecho de tu siervo. Fíjese bien, él se ve como un siervo. Le dice: envíame. La palabra clásica para la misión. Y ahí está la misión, la reconstrucción. Él se identifica como siervo, vamos a ver en detalle esta parte, pero esa es la misión. Teniendo como corazón el versículo 5 en el que se describen 3 palabras claves para entender su viaje a Jerusalén en categorías de visión, de misión, no en categorías de visita familiar, de visita turística, sino una tarea de envío, una tarea que va a entender no solamente de parte de Dios, sino también de parte del rey. Y él tiene a la vez una visión. ¿Cómo él maneja esa visión trabajo, diríamos? ¿Cómo él maneja esto ya en términos concretos? Lo vamos a tener del 2:11 hasta el 18. Tomando el versículo 12 como paralelo para entender este concepto. Luego me levanté de noche con unos pocos hombres, sin comunicar nada a nadie de lo que mi Dios, mire qué linda esta frase, lo que mi Dios me había inspirado. Por eso hablamos de visión, que hiciera por Jerusalén. Ahí tenemos un claro relato, de eso. ¿Qué es lo que Dios le había inspirado? Maravilloso, es todo servidor, todo líder, creo yo, necesita tener claro lo que Dios le ha inspirado. Es el concepto básico con el que trabajamos en Betania, el tema de liderazgo. Por eso tenemos un principio ministerial en la iglesia de autoridad delegada. Cada ministerio tiene un responsable. Aquí no hay 2 responsables ni un grupo de responsables. No. Hay un responsable. Esa persona
es la responsable. Eso no se va a diluir, es que fulano, sutano, mengano. No, 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 no. Si un líder viene y me dice que fíjese que la gente, entonces es de quitarlo, usted no es líder. Porque si usted no es capaz, ¿qué es lo que va a hacer Nehemías? De movilizar a la comunidad y demostrarle lo que Dios le ha inspirado, entonces tiene un problema muy grave al respecto. Debe haber una visión, y esa visión tiene que ver con lo que Dios le ha inspirado. Y yo le pregunto a cada líder, ¿qué le ha revelado el Señor? Cada líder es responsable de buscar esa inspiración de Dios. Vamos a trabajar ese pedazo. Y como en todo relato de vocación, hay oposición y su contrapunto, respaldo divino. El llamado, el que ha sido llamado, debe entender que encontrará oposición. No espere ser llamado y que todo se lo sirva en bandeja de plata. No. El llamado, el líder, el que va a servir, a trabajar, a presidir, se encontrará con una franca oposición. Pero el llamado, su vocación va acompañada de una respuesta divina, y ahí tenemos, vamos a retroceder el 2:10, pero también del 19 al 20, ¿verdad? Aparecen ahí Tobías, Sanbalat y Gesén el árabe, una trilogía, una trinidad que se va a levantar contra Nehemías, pero también el respaldo divino. El Dios de los cielos nos hará triunfar. Nosotros, sus siervos, vamos a ponernos a la obra. Ustedes no tienen derecho ni recuerdo en Jerusalén. Ahí tenemos el auténtico relato de vocación. Esta es la vocación de Nehemías. Una vocación que, a diferencia de otras vocaciones que hemos estado atentos, es una vocación política, como la de David también. La vocación de David era política, era ser rey. Pero no tomé esta línea porque esperaba tomar esta línea con Nehemías. Porque Nehemías es claramente un político. Él va a ser llamado en el texto gobernador. Perdón, una función política. Mientras la iglesia no comprenda, como decían los guaraguaos, que no basta rezar, hay que hacerlo, pero no es suficiente. Hay que transformar la sociedad. Y hay que transformarla a través de nuevas políticas. Pero claro, esto implica que los líderes evangélicos sean formados en una serie de temáticas que normalmente no pensamos debemos ser formados en ellas: en economía, en sociología, en psicología social, en antropología. Hay que ser formado en todo esto. Hay que entender la sociedad. Yo sigo insistiendo en algo.
¿Ustedes no sienten que algo pasa en el país? ¿Algo no está bien? Por un momento creímos que, por un momento pensamos que con la desaparición de las estructuras pandilleriles de las comunidades, la muerte se iba a ir del país. Pero no es así. Formas nuevas del reinado de la muerte siguen existiendo. Suicidios. El índice de suicidios ha aparecido ese fenómeno y está creciente. Muertes por accidentes viales. Es increíble. Lo que ha cambiado son las maneras de la muerte, pero la muerte sigue estando allí. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo reconstruimos, transformamos una cultura de muerte? Tenemos una cultura de muerte que gobierna aún a los evangélicos. Evangélicos que siguen creyendo que la muerte es opción, es un camino, como que si no seguimos a Jesús, quien en la hora más complicada habló del perdón en la cruz. Hablemos del pasaje para poder ir entendiendo la complejidad de esto. Vamos a tomar la primera parte que dijimos, la llamada. Dijimos que la llamada va del 1:1 al 3. Palabra de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu, el año 20 del rey Artajerjes, estando yo en la ciudadela de Susa, hablamos de Nehemías como uno de la diáspora, alguien que no está en Jerusalén, sino en la capital del imperio. Y ubiquemos a Nehemías en Susa, que es la capital. Del imperio medo y persa. Está bien, Nehemías está en la gran metrópoli, pero no solamente estará en la metrópoli, sino que el capítulo 1 dice al final: era yo entonces copero del rey. No solo está en la capital, sino está en el palacio, en la corte del rey. Pero no solo está en la corte, es del círculo íntimo del rey, es el copero. Porque en la corte hay mucha gente que no son de ese círculo íntimo, pero él es hombre de confianza. Los reyes tan propensos a ser asesinados por las conspiraciones dentro de la corte, tenían personas de confianza a quienes le confiaban su comida y su bebida. Y estas personas eran los garantes que lo que el rey iba a beber y a comer no estaba envenenado.
Y no solamente eran custodios de la bebida, en el caso de Nehemías, custodios desde el principio hasta el fin de la bebida, sino que del recipiente principal donde el rey iba a beber, bebía el copero antes, para demostrar que no iba envenenado. Es decir, estamos hablando de alguien que tiene su vida hecha, digamos. ¿No es acaso lo que toda la gente quisiera? Quiero un trabajo en la capital, quiero un trabajo con el gobierno, quiero un trabajo a la par del presidente. Pero ¿puede tener su vida hecha una persona cuando hay otros que están en desgracia? ¿Tengo la vida hecha porque yo estoy bien? Desde la perspectiva de Nehemías, que será la perspectiva de el pensar de Dios, la vida no está hecha porque a mí me está yendo bien. La vida está hecha cuando yo vivo para hacer la vida de los demás. Es la esencia del Evangelio. Es la esencia misma de Jesús. ¿Acaso no tenía, dice Pablo, la vida hecha Jesús? Segunda Corintios habla 8 y 9 que siendo rico se hizo pobre. Su vida estaba hecha. Pero habían otros que debían ser enriquecidos. Se los leo para que. Segunda Corintios 8. Pablo, cuando toque el tema del dar y del darse, va a tomar a Jesús como modelo de ese darse. Y dice Pablo, permítame, estoy leyendo de la Biblia Jerusalén. Aquel que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Permítame. 8:9, gracias, hijo. Aquí está. 8:9, gracias, hijo. Dice, ya conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él es el modelo. Segunda Corintios 8:9, Él es el modelo, el cual, siendo rico, se hizo pobre. Y oiga eso, para enriquecernos. El sistema que vivimos, pues nos pone como objetivo de la vida enriquecerme. Y diríamos que es solo una parte de la ecuación, porque no es malo enriquecerse. Si el más rico es Dios, mío es el oro, mío es la plata. Y ser rico es una de las maneras como la Biblia se va a referir a Dios.
Pero la diferencia del Dios que es rico al rico que nos propone el sistema es que Dios es rico para enriquecer a otros. Y esa es la esencia de Jesús. Eso es lo que el sistema ya no nos propone. Es lo que el sistema ya no incluye, porque para enriquecer a otros se requiere otra mentalidad, otros valores, otras intenciones, porque la codicia y la avaricia proponen un enriquecimiento ilimitado. ¿La Biblia propone un enriquecimiento? Sí, claro que sí, pero un enriquecimiento solidario, no lastimero, solidario. ¿Cómo podemos tener la vida hecha, pero vivimos para hacer la vida de otros? Esa es la esencia del Evangelio. Eso nos va a plantear la vocación política de Nehemías. La política no es el camino de enriquecimiento personal como se ha realizado en nuestros países. La política es el camino de enriquecer a otros. La política, el que entra a política debe entrar no para enriquecerse, sino para enriquecer a otros. Es el instrumento de enriquecimiento de los demás. Claro, es casi una sátira la política que tenemos nosotros en el país. Alguien entra a la política y comienza a componer su vida. Alguien entra a la política. La política, a diferencia de la economía, el emprendurismo, el empresario, el trabajo, el esfuerzo, el negocio, que son caminos de enriquecimiento. Eso está claro. Usted quiere tener dinero, trabaje, sea empresario, sea negociante, haga dinero, es legítimo. Pero la política es para enriquecer a otros. Y esos otros no son sus amigos, no son su familia, no son sus compadres, son los necesitados, son los que sufren, son los marginados, los oprimidos, los que están en la escala más desventajada de una sociedad. La política debe ser el camino para que accedan a beneficios los que están carentes de esos beneficios y que son ricos pero en necesidades. Nehemías comienza por aquí. El hombre tiene su vida hecha, pero escucha la llamada. Llegó Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres venidos de Judá. Posiblemente Hananí vivía en Jerusalén o había ido de visita. Habla de un hermano de él en la carne, y les pregunté por los judíos, el resto que se había salvado del cautiverio, y por Jerusalén. Y ahí viene la respuesta. Miren, los restos del cautiverio que han quedado allá en provincia se encuentran en gran estrechez. En gran confusión. La muralla de Jerusalén
está llena de brechas. Derribadas prácticamente. Las puertas incendiadas. Estas dos características son de la gente, digamos, de la comunidad, por decir algo. Y estas dos características son de la ciudad como estructura geográfica, como edificio, digamos, porque una ciudad tiene esas dos componentes, lo físico y lo social, ¿verdad? Físicamente, la muralla derribada, las puertas quemadas y la gente en estrechez y confusión. Esta es la llamada, la condición. Aquí tenemos la condición sociohumana, socioeconómica es para Nehemías la voz que le dice: ven y ayúdanos. No es necesario, como el macedonio, o una voz del cielo. La realidad, la realidad grita. La realidad grita. Hay que tener oídos para escuchar el grito de la realidad. Esto es algo que a veces no hemos desarrollado. La sensibilidad a la voz de Dios en el que sufre. Mateo 25 es el texto por excelencia. Estuve preso, estuve desnudo, estuve hambriento, estuve sediento. Dios está hablando allí. O como dice el doctor René Padilla, toda necesidad humana es campo de misión. Digo esto porque nosotros, cuando hablamos de la misión, solo decimos, y ahí no son evangélicos, fíjese, o peor aún, no son de nuestra iglesia. Como que la no confesión doctrinal es el detonante de la misión. Hay un libro que debe leer toda persona para entender la misión, es La Misión Integral, el reino de Dios y la misión integral de la iglesia. Ahí se llama el libro del doctor René Padilla, Misión Integral. Es una obra de lectura obligatoria quien quiere entender las cosas a la manera de Jesús. Y donde haya una necesidad, ahí tiene la iglesia una misión que hacer. Esto nos lo enseña Nehemías. No es necesario que le soliciten asistencia o ayuda. Él solo oye el oprobio, la vergüenza, la confusión en la que se encuentra la gente
y las condiciones de vida, porque eso es, digamos, el pueblo tiene, como decimos aquí, las condiciones de vida, diríamos, espiritual, si queremos llamarle así, pero también material. Son dos aspectos que están claramente delineados y que no podemos separarlos. Lo espiritual, estrechez y confusión. Está hablando de pensamientos, actitudes, su interioridad, pero la exterioridad también. Las murallas y las puertas están caídas. No es solamente de pensar en lo espiritual, porque la gente no es un fantasma que anda por el aire. La gente no es Gasparín, pues. La gente es tangible, carne, hueso, palpable. Se acuesta, duerme, come, bebe, se viste. Hay necesidades materiales que son parte del interés de Dios, de la misión de Dios. Si no, lean los milagros de Jesús. ¿Qué buscan los milagros de Jesús? Cubrir las necesidades humanas. No solo les predicó, no solo los ministró, les proveyó. Y no como si fuera un aspecto secundario. No. Parte de una visión integral e inseparable. La gente no solo está mal en su corazón, está mal en su condición material. La salvación de un país incluye el trabajo reconciliador, el trabajo salvífico de una iglesia. No incluye solamente la visión abstracta o espiritual, sino la dimensión total. Cuando Nehemías escucha el reporte, escucha la situación espiritual y física, espiritual y material. Y no va a llegar a Jerusalén solamente para hacer campañas de oración, que vamos a ungir los ríos, los mares y a tirar aceite por todos lados. No, no. A reconstruir las bases estructurales de la sociedad. A reconstruir la materialidad. A reconstruir las relaciones sistémicas. Cuando usted va al capítulo 5, que lo voy a leer brevemente, fíjese bien, lea conmigo el 5, porque para que entienda esto de la reconstrucción, no solamente de la infraestructura, porque lo material abarca dos aspectos: la infraestructura y las relaciones de poder, de trabajo. Aquí entra el tema de la justicia. En la estructura entra el tema de la dignidad. Fíjese, 5.1, lea conmigo. Un gran clamor se suscitó entre la gente del pueblo y sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos
y necesitamos grano con qué comer y vivir. Estas son las realidades. Esto que estamos hablando del capítulo 5 son las realidades sociales. Que tienen que experimentar transformaciones para que se dé una reconstrucción. No basta con que vayamos y prediquemos el evangelio, lo hacemos. Vamos en comunidades, sí, pero no basta eso. Hay que entrar a la dimensión material y relacional. Nuestras hijas somos muchos. Eso lo podemos decir, lo puede decir cualquiera de las comunidades en las que servimos, en nuestro caso particular, Mariona, Popa y otras comunidades, pero lo pueden decir otras comunidades a lo largo y ancho de El Salvador. Somos muchos y necesitamos grano con que comer y vivir. ¿Qué hay? Se necesita alimentación. La canasta básica. No basta solo reconstruir murallas, como ya lo veremos en el caso del capítulo 3. No basta con levantar infraestructura. La gente necesita comer. Había otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano en esta penuria. Los que habían perdido sus bienes, fíjese bien, mire cómo está de complicado el país. No es solo que están achicados emocionalmente, no, es que materialmente están complicados. Les habían sido embargados sus bienes en la búsqueda de comida. Otros, fíjese bien, los primeros están en el 2. Aquí estamos en un programa social. Otros decían: tenemos que pedir prestado dinero a cuenta de nuestros campos y de nuestras viñas para el impuesto del rey. Estaban endeudados. El tema de la economía. Y a pesar de que formamos una sola fraternidad con nuestros hermanos y que nuestros hijos son como sus hijos, tenemos que entregar como esclavos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Algunas de nuestras hijas son incluso deshonradas. Oiga esto: esclavitud, violación, impotencia. No podemos hacer nada, ya que nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. O sea, el estado emocional, espiritual del pueblo tiene una base material. No es un estado espiritual porque respiraron aire enfermo, que traía un espíritu de tristeza, un aire triste. No es que respiraron, no es que bebieron agua de dolor. No. Es que tenían condiciones materiales que les oprimían el cuerpo y les oprimían el alma. Mientras no se aborden realidades concretas como estas, ninguna evangelización puede llamarse evangelización.
La evangelización, que es el anuncio de la buena nueva, que incluye a la persona completa, a la sociedad completa, a la redención integral, no puede haber una auténtica evangelización si no se evangeliza toda la realidad humana. Por eso decía hace unos años, en 1992, cuando participé en el primer CLADE, que fue el tercer CLADE 3, decía: todo el evangelio ay, tenía la frase y se me olvidó. Todo el evangelio, para todos. Búscame la en Clave 3, el lema. Todo el evangelio para todos. La tenía en la punta de la lengua. Todo el evangelio para todos los pueblos de América Latina. Eso, todo el evangelio para todos los pueblos. Gracias, hijo. Desde América Latina. ¿Qué quería decir Clave? Bueno, primero, impulsados por esa mentalidad integral del doctor René Padilla, todo el evangelio. Porque se ha predicado pedazos de evangelio y se ha evangelizado pedazos de evangelización. No hemos predicado todo el evangelio ni hemos evangelizado integralmente. El Salvador no ha sido evangelizado. Por ahí empecemos. Eso de que ya anunciamos en todo el país, no. Mientras sigamos anunciando un evangelio macheteado, un evangelio parcializado, un evangelio castrado, no hemos evangelizado. Mientras sigamos con ese discursito de ganar almas para Cristo, una frase que refleja una pobre teología y quizás una antiteología, porque entendemos esa frase en categorías griegas y no desde la concepción de la persona en la Biblia. Mientras sigamos creyendo que la iglesia es un equipo de cazafantasmas, no hemos evangelizado. Mientras creamos que el evangelio son maquinitas que andamos capturando almas como los cazafantasmas, no hemos evangelizado. El evangelio es transformación de la vida y transformación de la realidad. Por eso es el reino de Dios, hasta llegar al sueño de Dios: cielo nuevo, tierra nueva. No realidades abstractas, tierra nueva. ¿Ha sido evangelizado El Salvador? No como la Biblia dice. Hemos llevado un discurso religioso y lo hemos revestido de evangelio, pero no, el evangelio es mucho más. Por eso Clave 3 decía todo el evangelio. Y en Clave había una línea de conferencias que buscaba ubicar todo el evangelio. Recuerdo el evangelio de la reconciliación con José Miguel Bonino, el evangelio de la justicia con Juan Stam, el evangelio de la reconciliación con el doctor René Padilla. Muchas facetas, muchas dimensiones del evangelio. Hay que entender el evangelio en toda su integralidad. No en esa simplicidad de 4 leyes espirituales que es una pésima caricatura de lo que la Biblia enseña que es el evangelio.
Luego hubo otra línea que hablaba para todos los pueblos. Y no solamente los pueblos en términos étnicos, sino todas las realidades humanas. El evangelio es para todos. Eso no nos cuesta entender, porque a veces pensamos que el evangelio es para gente normales, y por normales entendemos que son como nosotros y que piensan como nosotros y que quieren lo que nosotros queremos, y entonces predicamos un evangelio para nuestros gustos. Pero el evangelio es para personas incluso que no piensan como nosotros, que no tienen las mismas opciones como nosotros, que no creen lo mismo que nosotros creemos, y que no van a elegir, ni a querer, ni a pensar como nosotros pensamos, aún teniendo el evangelio. Porque el evangelio no es transferencia de sistemas sociales de un país a otro. Y tenemos que aprender esto. Y decía desde América Latina, para hablar de esas cualidades propias de cómo entender el evangelio desde América Latina, porque no es lo mismo entender el evangelio desde Europa que hacerlo desde América Latina. Mientras no entendamos nuestra participación como iglesia, ustedes como predicadores solo quieran llegar a la comunidad, boom, 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 tirar el bombazo y salirse, no hemos entendido el evangelio. No pueden llegar y hacer una chiqui y desconectarse de la comunidad. Prefiero una chiqui, pero una chiqui en el que se desarrolla la vida y las preocupaciones por ese grupo de niños que están bajo su cuidado pastoral. ¿Cómo el evangelio que llevamos redime a la persona y redime el entorno de la persona? Ahí estamos hablando ya de evangelio. Mientras la restauración de Nehemías no se preocupe por las necesidades básicas, por esas situaciones de pobreza o de empobrecimiento, mejor dicho, de esas situaciones de endeudamiento y de esas claras injusticias, no podemos hablar de reconstrucción. Nuestro país no solo necesita nuevas calles, nuevos edificios, nuevos centros turísticos, todo eso está bien, pero no podemos hablar de plenitud de vida mientras no haya alimento en la mesa, mientras haya un sistema de empobrecimiento, mientras no haya desarrollo, mientras no haya justicia, mientras no haya dignidad, mientras no haya una economía más solidaria, no podemos hablar todavía de evangelización ni de reino de Dios. ¿Podemos hablar de religión? Sí, pero no de reino de Dios. Mire la reacción de Nehemías. Vamos a hacer un recuadro por aquí, frente a esto. Cuando Nehemías ve todo esto, versículo 6,
¿Cuál fue su reacción? Me indigné. A la iglesia le falta indignación. Mientras no nos cause indignación las realidades humanas de esta nación, no hemos entendido la compasión de Dios. Eso que dice Jesús, que vio a las multitudes como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Y como dice René Padilla en el editorial de la revista 28, de la revista Misión, Iglesia y Misión, dice: mientras la compasión no sea el motor de nuestro ministerio, seguiremos viendo a la gente como candidatos a ser evangélicos y no como ovejas que necesitan pastoreo. Son cosas distintas. La iglesia no se mueve o no debería moverse por estadísticas como lo hacen los talleres de plantación de iglesias y de evangelización. ¿Cuántos evangélicos hay? ¿Cuántos católicos? Las estadísticas. No. El evangelio habla de condiciones, no meramente de números abstractos. ¿Cuántos niños sufren violaciones? ¿Cuántos niños mueren por muertes que no son realmente mortales? De diarrea no debería morirse ningún niño. Se mueren porque no hay acceso inmediato y eficaz a enfermedades que no son mortales. ¿Cuántas mujeres, ancianos? A la iglesia le debe mover las condiciones humanas, no las profesiones estadísticas de fe de alguien. Yo me indigné, porque esto es cuestión de dignidad. Si la iglesia no se indigna, es porque no ha entendido la dignidad ni del evangelio ni del ser humano. Y dice, versículo 7, tomé la determinación. Mientras no tomemos determinaciones, y oiga esto, de reprender a los notables y a los consejeros. O sea, mientras no comencemos por lo de arriba, aquí no habrá ordenamiento. No es poner leyes para los pobres. Sí, habrá leyes para todos. Pero ¿por dónde comenzamos? Por los de arriba, por los notables. Mientras las leyes de justicia no comiencen por el ejecutivo, el judicial y el legislativo, esto no tiene camino. Los primeros que deben ser sometidos a leyes de justicia y a la reprensión son los grandes políticos y oligarcas. Determiné reprenderlos, dice. Por ahí empieza. Reprender a los de arriba. Pero claro, no es así como trabajamos. Nehemías dice con ellos: menuda carga, le dice, impone cada uno de vosotros a su hermano. Y congregué contra ellos a una gran asamblea, o sea, la movilización popular contra los notables. Y les dije: nosotros hemos rescatado en la medida de nuestras posibilidades a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y resulta que ahora sois vosotros los que vendéis a vuestros hermanos para que nosotros se los compremos.
Ellos callaron sin saber qué responder, y yo continué: no está bien lo que estáis haciendo. ¿No queréis vivir respetando a nuestro Dios para evitar los insultos de las naciones enemigas? También yo, mis hermanos y mi gente, les hemos prestado dinero y trigo. Pues bien, condonemos estas deudas. Restituidles inmediatamente sus campos, sus viñas, sus olivares, sus casas, y perdonadles la deuda del dinero, del trigo, del vino y del aceite que les habéis prestado. Por la gracia de Dios, estos notables fueron sensibles a la voz y dijeron: se los restituiremos y no volveremos a reclamarles nada, haremos como tú has dicho. Entonces llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían cumplir esta promesa. Y luego sacudí los pliegues de mi manto diciendo: así sacuda Dios fuera de su casa y de su hacienda a todo aquel que no mantenga esta palabra. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea respondió: amén. Y alabó a Yahvé. La gente cumplió la palabra. Aquí hay una celebración, un culto a Dios por cambios estructurales, por cambios de sociedad. Porque cuando él oye que hay gran estrechez, condiciones espirituales y gran confusión, y que las murallas están caídas, las puertas incendiadas y las realidades sociales que hemos señalado, la misión de él abarca todo esto. Mientras nosotros no veamos las cosas de esta manera, no hemos evangelizado. Líderes, iglesia, es bien difícil que la iglesia evangélica se abra a un planteamiento como el que hemos hecho este día, porque llevamos décadas. Llevamos 130 años, vamos a ver, 130 y para 140 años, marcados por un discurso parcializado, marcados por una concepción norteamericana de lo que es el evangelio y la evangelización, marcados por una idea equivocada de lo que es ser una iglesia de éxito, marcados por discursos que distorsionan la integralidad del evangelio y separamos las realidades humanas, creyendo que el evangelio solo trabaja con un segmento de la vida. Pero a lo menos nosotros, Iglesia Betania, tenemos que asumir con integralidad el llamado como Nehemías. A lo menos nosotros, como una pequeña semilla, tenemos que ir gestando un nuevo modo de ser iglesia, una nueva manera de ser comunidad discípula de Jesús. Y ojalá que un día esa semilla que hoy puede resultar ineficaz, indeseable y quizás hasta inoperante, un día sea poderosa como la semilla de mostaza. Dejaré hasta aquí el estudio de esta noche y quiera el Señor nos dé el corazón de Nehemías. Vamos a hablar en la siguiente clase de la reacción de Nehemías cuando le informan de las condiciones que está la ciudad. Que Dios me les bendiga, amados y amadas.